Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Hoy, queridos amigos, con esta gran celebración, con esta gran solemnidad de Pentecostés, concluimos el tiempo de la Pascua, 50 días después de la resurrección, y al mismo tiempo, hoy, en este domingo de Pentecostés, comenzamos el tiempo que se llama el tiempo ordinario. Tiempo ordinario, queridos amigos, significa lo cotidiano de cada día. La teología que nos presentó el domingo anterior de la gran solemnidad de la Ascensión de Ñandeyara Yevasella Hama Baibai Chaucheski, pero Peco Anga Peñepenuta Pembapo. Jaupearego, entonces, después de una semana, nosotros tenemos esta gran solemnidad que es la solemnidad del Espíritu Santo, porque Ñandeyara es decir, Ñandeyara Petumarangatun indicatumo ay ñandea yepalaña punanija yayapo Ñandeyara oyerurea ñande. Yo les enviaré al Espíritu Santo para que les recuerden. Va ela ñandegüero mandu atajin ja peja eo yaba ekue peja eo yapo ekue peja iba ekue ñande. Por eso que esto es importante, esencial. Ya hemos oído que estos son celebraciones, pero importantísimas dentro de nuestra vida cristiana, con algo ñantendeana. Ñandeyara ya homa o pea y ñande ñañe pues no añan bapo y ya pues agua con ñande Netán y ya con ñande Paraguay, fuera de corrupción, fuera de tanta gente que se aprovecha de la gente también pobrecita, ¿verdad? Que muchas veces nos dejamos estar. Quiere decir que la venida del Espíritu Santo ahora nos tiene que ayudar, ya esa peajanuaisa, y sobre todo recuerden que la venida y la fuerza del Espíritu Santo siempre viene a la comunidad. Voy a enseñarles en nuestras reflexiones, Peñañamindu Uojina Peñandeyara Ñe'e Ekuri, que la Biblia se escribe para la comunidad, es decir, estilo protestante, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo. Porque upea la añadera a página a la corrupción lleva. Ustedes saben que justamente ese pensamiento, lastimosamente, del protestantismo es lo que llevó al capitalismo en realidad, ¿verdad? Donde al final de cuentas, si es mal entendido ese sistema de trabajar, nos lleva también a la pobreza, a pesar de que decimos, ¿verdad?, que cada uno más o menos sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque ya es veima la comunidad, sino que upea el yo, haya peitado pepe. Sin embargo, la fuerza del Espíritu Santo nos está hablando y nos habla siempre de la comunidad. Y entonces Peñandeyara Ñe'e, y vamos a ir reflexionando sobre estos elementos esenciales y fundamentales, porque desde ahora, con la venida del Espíritu Santo, somos nosotros los responsables de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra nación, de nuestra política, en fin, de nuestra economía, de nuestros hospitales, de nuestra salud, de todo lo que significa, queridos amigos, la organización de una comunidad. Por eso que siempre la palabra de Dios y la fuerza de Dios nos ayuda a nosotros para saber organizarnos. Añandé lastimosamente con la pecha ya evaluada, amojina la ñandeneta, 6-0 ya perdé la partida, ya jamás hay la mundial vejina pecha, vamos a llevar 6-0 ya perdé en el aspecto organizacional. Y la organización es en todos los aspectos, religioso, político, económico, salud, bienestar, herea, todo lo que significa, queridos amigos, la vida de la comunidad. Y andendas ahí cuantos años. Recuérdense la frase ya de los padres de la iglesia que decía,
fuera de la iglesia no hay salvación, decía. Y algunos entendían mal, pensaban que era el Vaticano, el catolicismo, peala fuera de la iglesia. No, iglesia quiere decir comunidad. La ñandena ñande atrino, yepa ñandena ñande penuino. Ya calcula, ñamaña, ya esa peñandera pisao, hija, ñande crejina, añamba apoyo en 10. Es decir, si somos individualistas y egoístas, upeaco dice, fuera de la iglesia, fuera de una comunidad, si no nos unimos como comunidad, si no trabajamos como comunidad, evidentemente que no vamos a poder salir a flote. Upeaco dice, la salvación, salutis se dice la latín, pero la salvación, salutis. Quiere decir que tenemos que estar, entre comillas, vamos a decir así, bien de salud. Salud en todo sentido, sobre todo desde aquí, queridos hermanos, entender, saber lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y desde ahí entonces, dale, fuerza, empujarnos, ayudarnos para salir adelante. Qué lindo que sería, ¿verdad? Un país, una nación, una familia, que escuchando la palabra de Dios sabe muy bien que este es el camino de nuestra salvación. Ya ando bien, entonces Peñan de Yarañé, desde la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Macedonia, en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Queridos amigos, qué hermoso lo que nos está diciendo aquí entonces la palabra del Señor, ¿verdad? Y volvemos a insistir y a decir que la iglesia nace en la comunidad. Queridos amigos, una vez asíñan de Jinapela ñanten de Janguá, ya esa Janguá, Baisha Papeñan de Yara, pues tu marangatu o urire, ñande pepe, ñande mopunen, ñande no, ñande atoina poco, y ñande reja, ñande dale, pues era, pues en poja ella. Ya el domingo pasado nos decía, hombres de Galilea, Baila pepe ya po Jinape mañana, bateo tojina, anda belleza, cuaigo ave, allí va, pende monda páginas, estado en la corrupción, apenda pe ya po eve como comunidad. Se dan cuenta que es la comunidad, queridos amigos, la que salva al hombre. Por eso siempre decimos nosotros que fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, no hay salvación. Porque juntos, porque años tenemos que trabajar juntos, tenemos que entendernos, tenemos que amar al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, Ireneo de León, voy a veces se repetir, porque nos hace entender que somos nosotros, ¿verdad, queridos amigos? Quienes tenemos que trabajar, quienes tenemos que empeñarnos, quienes tenemos que hacer una nación, una familia, una iglesia, una capilla, un barrio, ¿entienden? Una ciudad, pero que viva de acuerdo a los principios de una comunidad. La Biblia, desde que comienza, desde el vamos, ya es el Bereshit, bara Elohim, hasta el último del Apocalipsis, es el amén, ¿verdad? Porque termina así, ven Señor Jesús, el Maranatá. Desde la primera hasta la última palabra que encontramos aquí, queridos amigos, nos habla siempre de una comunidad, nos habla de una iglesia. Y todo esto nos va diciendo, ¿verdad? Estábamos encerrados al comienzo por miedo, dice, a anunciar la palabra de Dios. Pero peñan de Yara, pues tú marangatú, diré, peñan de Abuitebes, a hoy.
solemnidad de Pentecostés pedimos para que podamos entendernos, y después comienza incluso a decirte, miren, que aquí acaso estos hombres que hablan no son todos galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Ya no entiende, lleva. Quiere decir que tenemos la gracia y la fuerza del Señor para poder entendernos con la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy le pedimos, queridos hermanos, y eso es lo que hoy nos quiere transmitir Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El entendimiento, a pesar de que muchas veces podamos estar embotados y encerrados en nuestros egoísmos. Es tiempo para salir, es tiempo para convertirnos y dejarnos tocar por la gracia de su Espíritu. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy esta gran solemnidad de Pentecostés. Con esta fiesta, queridos amigos, la iglesia concluye todo un camino, 50 días, Pentecostés, entonces la venida del Espíritu Santo, Peñande Yara, Petú, Marangatú, los padres de la iglesia. Pendemandu Abamba, ella va hija lleva. Jesús nació para morir. Muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos en esta tierra. Ahora dice entonces para que nosotros construyamos el reino de Dios. Peñande Yara Petú Marangatú, Ñemboúba y Cueñandeme, con la ascensión el domingo pasado hemos celebrado. Bye bye, Ajama, Llama PM, Ani penderase porque Ambouta PM al Espíritu Santo. Y esa promesa que es cumplida ahora, Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, que es el dínamos, ¿verdad? El dinamismo, lo dinámico, queridos amigos de la comunidad, justamente lo hacemos gracias a la presencia del Espíritu del Señor. Es decir, Pendehuero Mandu Ata, la Shaya Poacue Pende Abuitepe, Baisha Pañande, Aye Pañañe Atoirire, Ñajenduriré, Peñande Yarañe Eco Angaye Cuajina, Baisha Payahuerajata, Peñande Logapupe, en nuestra comunidad. Queridos amigos, si hay tanta corrupción, si hay tanta pobreza, si hay tantos indígenas, ¿verdad?, a quienes nos le damos el derecho de su propia vida, de su propia familia. Hasta hijos de verdad, esta vez con la omba apuagua ula indive que los propios indígenas. Entonces, ya nos embaumias, ya me a los indígenas, pero ya organiza ponanas, ya poponanas las cosas. Ani la pecha, entonces ya aprovecha. Y eso en cualquiera de las otras instituciones, ¿verdad? Las instituciones que no funcionan, queridos amigos, es porque en el fondo, nosotros estamos mirando las instituciones más bien como un lugar de amiguismos para enriquecernos ilícitamente, al no cumplir con uno de los mandamientos esenciales y fundamentales que el Señor pone en nuestra vida. Pero los mandamientos son 10, ¿verdad? Entre ellos está el no robarás. Así es que, queridos hermanos, ñajenduponá, yajeshaponá, a upebe, ñañe pero entero que te haya te pesó aye, bañan va a po, oñondive pa, pero como comunidad, donde todos seamos también contralores en el sentido, no por argilería, ¿verdad?, sino que sobre todo porque sabemos que es el único camino para que todos estemos mejor en este país y sobre todo como iglesia, porque cuando hablamos de eclesia, estamos hablando de comunidad. Eclesia en griego quiere decir comunidad. Upea seina pendera pisha, mandi bandera y cojina pende quiere oía. Upea con la eclesia. Aupei ñandeña mañana, aupei ñandeña ñepunoana, ñamba apoño en 10. Vamos a escuchar esta segunda lectura, lo que nos dice, queridos hermanos. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Primera carta entonces que envía Pablo, capítulo 12, 3b al 7 y luego del 12 al 13, hermanos. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Queridos amigos, nuevamente nos estamos centrando en el espíritu de la comunidad. Belleza guavaina. Recibir al Espíritu Santo entonces no es tanto, ¿verdad? Porque yo hablo en lengua, porque yo no sé, tengo dones especiales, porque algunos copecha un mía la hoja, ¿no? A un mía te va a echar la hipoteca. Siempre, ñande extraño mi mantena hoy.
Sin embargo, la palabra de Dios, y Pablo sobre todo, conociendo su comunidad, la de los Corintios, dice, ¿saben qué, queridos hermanos? Ustedes lo que tienen que hacer es preocuparse para que su comunidad funcione bien, para que esta nación pueda funcionar bien, para que podamos vivir en la justicia, en la igualdad. ¿Cómo es que nosotros sabemos y todo el mundo sabe, queridos hermanos, entre nosotros? Gente que allá de abajo, ¿verdad? Ni de Izapatuya, pues allá, pero con hágala multimillonario. Y todos sabemos al final de cuentas es porque hubo robos, ¿verdad? Robos así directamente al pueblo, a la gente, a la comunidad. Entonces, queridos hermanos, esto es un llamado a tomar conciencia. Primero, la conciencia de esas personas que hicieron eso para devolver lo que no les pertenece, porque eso no les pertenece y nunca, nunca les pertenecerá. A pesar de que ellos están con esas riquezas que pertenecen al pueblo, ¿verdad? Que tenían que ser de donde todos íbamos a estar mejor, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que cuando Pablo, y porque la carta que escribe Pablo a los Corintios es una carta que sale desde adentro de Tuiracúa, lleva a Pablo. ¿Por qué? Y porque es una comunidad que, siendo cristiana o siguiendo a Jesucristo, ando ya por taponaína, ando ya por ponaína. Entonces Pablo se manifiesta como un verdadero apóstol enviado del Señor, o mejor dicho, como un verdadero profeta, que anuncia por una parte y que denuncia por otra parte, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos lo primero que dice, porque hiposina, Anila Pendeñe Erei, ¿saben por qué? Porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Es decir, queridos amigos, si nosotros decimos Jesús es el Señor en nuestra vida y proponemos el Evangelio de Jesucristo, es porque verdaderamente nosotros nos comprometemos en vivir la vida cristiana. Es decir, estar enviados, fortalecidos, empujados, animados, el dínamos, ¿verdad? Que es la fuerza del Espíritu Santo. Primer elemento entonces, para decir que somos auténticos en nuestras propuestas de vida cristiana. Y después nos dice, atención, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Y esto, queridos amigos, porque cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse con ese don y con esa cualidad que Dios nos ha dado para hacer bien las cosas. Incluso en este país hay muchas personas que tienen que emigrar, como se dice, la fuga de cerebro, se suele decir, ¿verdad? Gente preparada, pero que son honestas y entonces no pueden trabajar en este país. Porque aquí, a quien se le da un puestito es porque es mi amigo, no tuviera moyepe, o con la nepoevi, y muchas otras cosas que nosotros sabemos, así por debajo, peña en su ella y cuálleva, pero que lastimosamente no podemos todavía salir, no podemos dar pasos todavía en nuestra vida. Pero hay diversidad de dones y todos proceden de la misma gracia del Señor. Pero miren, queridos amigos, hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios, dice, el que realiza todo en todos. Todos tenemos cualidades y todos tenemos que aportar lo nuestro para que la comunidad, para que la iglesia, para que esta nación, para que nuestra vida, nuestra familia pueda crecer. Cada uno dice, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Ay, esto es lo que yo quisiera subrayar y quisiera que el Señor nos haga entender. Hoy tenga este día para que exista una verdadera conversión. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Queridos amigos, pidamos esta gracia. El Espíritu se manifiesta para el bien común. Tenemos que poner al servicio de la comunidad. Yo humildemente, y bueno, con lo que tal vez el Señor me ha dicho algunas veces, seguramente que no lo hago tan bien. Algunas veces hago ciertas cosas que tendríamos que anunciar o que tendríamos que denunciar mirando nuestra realidad. Pero pido perdón, Señor, si esos dones que tú me has dado no he puesto al servicio de la comunidad. Pero que ojalá que cada uno nos demos cuenta hoy
y pongamos al servicio de nuestra iglesia, de nuestra nación, y así estemos todos mejor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos celebrando esta gran solemnidad de Pentecostés. La palabra del Señor, la tercera lectura, es decir, el Evangelio de hoy, desde el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Y mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Queridos amigos, nos encontramos entonces ante esta hermosa lectura de la venida del Espíritu Santo. Primero, ya sabemos y hemos meditado desde la primera lectura, también dice el primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana, que significa el octavo, el octavario, el domingo, día del Dominus, de ahí viene domingo, día del Señor. Desde aquí entonces en este primer día de la semana, porque ñamoñe perugina, bereshide, rosh, que quiere decir cabeza, primer día de la semana que nosotros tenemos, ¿qué es lo que va a comenzar? Va a comenzar una nueva creación. La creación que significa ahora, queridos hermanos, la presencia del Espíritu de un Dios que nos renueva. Ruaj, que aleteaba, dice, ¿verdad?, el segundo versículo, sobre las aguas. Pero esto significa para nosotros la venida del Espíritu que tiene que movernos, el dinamismo, el dínamo, ¿verdad? Pero que va a mover nuestra propia vida, que va a movernos a nosotros en este compromiso real para con nuestra comunidad siempre. Y entonces, queridos amigos, aquí al dejar entrar al Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros primeros hacemos?
Y justamente lo que estamos haciendo es reconocer que solamente la gracia, la fuerza de Dios es la que nos puede a nosotros ayudar a cambiar. Primero nuestra propia vida. Nos pone en un dinamismo verso, o sea, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra propia comunidad. Queridos amigos, la fuerza del Espíritu Santo llega aquí con la presencia de Jesús. Jesús llega, las puertas están cerradas, pero sin embargo, Él se pone en medio de nosotros. Lo primero que nos desea, y va a repetir 2 veces, la paz esté con ustedes. Va y se yo que fuera, quiere decir que para que nosotros podamos preparar nuestro corazón verdaderamente y recibir al Espíritu Santo, tenemos que estar en una paz, que es la famosa agua lleva. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra conciencia tiene que estar libre de todo pecado. Nuestra conciencia tiene que estar libre de toda mala acción. Nuestra conciencia, queridos hermanos, no puede reprocharnos nada. Vea con la ñan de policía y nada, ñan de Jaycua, por ahí nada, yareco, ve ñan de apitu, la ge y ñan de hombre, ñan de y ñan de sabe que mi hijo, la andere ya puedo ir por ahí, porque entiende poco vi, entiende vi cacho, haré ya po, pe ñan de yaras y ponan de no robarás, no levantarás el falso testimonio, honrarás padre y madre, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Lleva. Ya huereco entonces los mandamientos, las reglas, las normas. Pero para eso entonces tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta y escuchar lo que el Señor nos dice para poder recibir al Espíritu Santo. Yanden diga tumo, ay entonces la yahuereco veñan de putú, marangatú, lleva yandereco, es decir, la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, si nosotros no recibimos la paz que proviene de Dios. La paz que proviene de la vida que tenemos respondiendo a los mandamientos que el Señor nos ha dejado. La paz esté con nosotros. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el agua cuando nos muestra sus manos y su costado, está dándonos a entender que vamos a tener que hacer un camino de cruz, las manos, el lugar de los clavos y de la lanza, el costado, significa el sufrimiento, es decir, significa la lucha, el que quiera seguirme, que tome su cruz, soy yo, no es un fantasma. ¿Quién es el que le está hablando a ustedes? El que le está hablando a ustedes es aquel que padeció, pasó por un Jueves Santo, pasión, murió en la cruz, Viernes Santo, derramó hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Upeajina, pea, la yapoa, pepeñan de yarañan de rejeja, de peiga tu janguaisha, dañan de pues pero por eso dice, les muestra sus manos y su costado. Porque algunas veces nosotros pensamos que vamos a tener el 100% o un país o una nación o una familia o unos hijos o un matrimonio feliz simplemente porque pedimos una magia que se haga desde arriba, desde el cielo, y nosotros no ponemos lo nuestro. ¿Cuántas veces he recibido, verdad? Y estos oídos han escuchado en estos 31 años de mi vida sacerdotal que personas que vienen y que piden, ¿verdad?, que se les solucione su matrimonio, pero han vivido en un sentido muy, ya desastroso, ¿verdad? O sea, no atendieron, no cuidaron, no regaron esa plantita. Entonces, queridos amigos, si nosotros no estamos haciendo lo nuestro, si nosotros no nos estamos empeñando y procuramos vivir lo que el Señor nos está pidiendo, evidentemente, queridos hermanos, que después lo que viene son consecuencias de nuestras propias acciones. Algunas veces con la gente ellas de ya se castiga y ellas de ya se castiga. No es que ellas de ya de castiga. Ya la teología de la retribución del Antiguo Testamento nos hablaba de esto, ¿verdad? Hemos pecado,
Épico dice la hemos pecado del aspecto moral, quiere decir que ñande yaikuapona, porque ese puede ser el aspecto de la moralidad. Dereikuapona jinapea oivaija, handei pajape lo mismo reyap. Reikuapona jina que sobrefacturar, nepo baby, robar a los demás, no hacer justicia. Peña en su hueve da mesa arimo oye yoñe moinde o yuguanguan de la justicia, apellapo la bella posea. O si no, votar ahí de acuerdo solamente como un títere. Habemos hoy y lo tenía alambre. Han dado todo computarizado hoy. Han cogido si pensamos hoy la año de parlamentario, fuera hoy. Ahora copamos hoy todo por chip. Entonces pedí tuc a la hipótesa o a favor y de acuerdo a lo que nos interesa andar y apoya yepa el bien de la gente. Entonces, por eso el Señor te dice, primero tenés que tener paz. Primero tenés que tener agua. Había 2 veces ya lo repetí, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Un segundo elemento va a ser el envío, es decir, el apostolado. El apóstol es el enviado. Llegó Angahata, llevas a Penanita con el dínamos de la fuerza del Espíritu Santo, porque ñandellana, pues tú marangatúa, huereco, sereco, bebe. Y yo tengo esa paz y esa serenidad para anunciar y para decir lo que el Señor quiere decir a su pueblo. Y entonces, aquí al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. 2 veces el Señor repite, la paz sea con ustedes. Pepe aguapú, yahuerecoana, ese rajamín, ¿verdad? Que está allí, oguapúana, yandepu aguapúana. Y desde ahí, queridos amigos, entonces, el Señor nos dona su Espíritu. Y el Espíritu ciertamente es, lo que ya hemos dicho tantas veces, quien va a encaminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro compromiso para hacer el bien. Y por eso viene esa conclusión. Los pecados, dice, queridos hermanos, serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Significa que nuestro compromiso, queridos hermanos, es lo que va a ayudar a ese hermano que necesita para salir también de ese barro. Pecurecuabe y que lleva. Eso quiere decir perdonar los pecados, nuestra vida, que tiene que ser un sacramento, yeheshana. Entonces, vamos a venir a avisar de todo lo negativo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen, llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante, y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder.
Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, Él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando Él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel. Y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los 2 templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante. Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizás has escuchado acerca de esa extraña historia en el libro de Levítico, acerca de 2 sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de 2 discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban. Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutarlo, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está muriendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús, y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo?
¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Queridos amigos, aquí una de las preguntas, ¿verdad?, que siempre la gente hace es la Pentecostés, y justamente ahora es la oportunidad, ya que estamos celebrando esta fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, con todas sus consecuencias. Y ante ella Emaguria lleva Peñepenunaye, que los padres de la iglesia ya nos hacían pensar en este gran misterio y la síntesis. Jesús nace, se encarna para morir, es decir, la redención. Muere para resucitar. Aquí entonces está el triunfo sobre la muerte. Resucita para subir al cielo. Upeala de ella Emabaecue, ¿verdad?, que es la ascensión el domingo pasado. Bye bye, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, es lo que celebramos hoy, es decir, la fuerza, el dínamos. Peñan de Yara, pues tú marangatuica, tu anguancia, ñan de mongu, lleva. Y luego dice que envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos aquí en la tierra, es decir, ñan de tu anguancia, la ñan ponenuya, ya po peñan de Yara, yerueva, cueñan de. Y Hechos de los Apóstoles, que hemos leído justamente hoy, el capítulo 2, del 1 al 4, es donde aparece esta palabra Pentecostés. Nosotros, si entramos dentro del contexto histórico, la Pentecostés, lo primero que vamos a recordar y saber es que Pentecostés viene del griego Pentecoste, ¿verdad?, que quiere decir quincuagésimo, 50 es eso, 50, quincuagésimo, 50 días. Y esta era una de las fiestas judías, Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que se llamaba Shavuot. El Shavuot, quincuagésimo, 50 días. ¿Y qué es lo que se celebraba después de 50 días? Después de la Pascua, es decir, después del Pesaj. Pesaj era el salir del pecado, de la esclavitud, la huida de Egipto hacia la liberación. Entonces el Shavuot viene a ser esta conmemoración donde encontramos algunos elementos. Primero, la centralidad de la ley, es decir, la centralidad de la Torá. Coabeñan de ella esa peñan de Yara o me eñan de eñan de coanga cope pesema pemba va y posipo huevia lleva. Hago anga pe ya pojina la penderape, a la pe ya puno peta pe prajuco anga pe guatana, a pe ya pona, a pe pendere ayana. ¿Para qué, queridos amigos? Para llegar a la tierra prometida. Y en este camino, capítulo 19, encontramos el libro del Éxodo, la parada ya o la estancia del pueblo de Dios justamente bajo el Sinaí. Y por eso estamos celebrando aquí también con este Shavuot. Recordamos cuando el Señor le da la ley,
le da la Torá a Moisés o entrega lleva. Bueno, esto es importante. La celebración de la entrega de la Torá, de la ley. Coango la mandamientos y na peñan de yara y añan de shera y ejendúquena, elequena, eicuáquena, eñeperuna, eyepitasoa, yepaja, eyapóquena. Porque en de copama, se come en bama, cuende, elemina, ne mandó a Mina de Génesis capítulo 1:26, se coja Eva y cuende, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues ya cochero ya poa cuende, inteligente de icuajanua, lo imponás lo iba a esa picola, angaite bebela, yarecola tendotaje y a que son hambre, lumbrera o vengo de acuerdo. Lumbrera o vengo de acuerdo como para llevar adelante nuestra nación. Y cuapa hoy, sei cuapa hoy allí. Sin embargo, y solamente están mirando el provecho, ¿verdad? Del grupo. Siempre es cana la amigo mave para la o beneficiata o peoñe beneficiada una yeja. Así nos movemos, queridos hermanos. Y si me dicen que no es así, pende yapu, upebe a tuya, otro pecado más cometeina porque ya es la mentira. A la penetí, besite y bucuta, pinocho y cota benevi, porque anda pe aceptáis, anda ya se acepta, se va ella bañandella y cogen a yagüero guatá, lleva coñanderecoe. Queridos hermanos, este es el momento, la palabra de Dios, peñan de yarañe, o ujinañandeco, hago yejaíba, para que nosotros metamos en nuestra cabecita, todos, no vine para los sanos, sino que para los enfermos. A operar entonces ñande a beñañe monguetana, para los sanos que hoy están escuchando y están reflexionando aquí, pero coa ajena de para los enfermos principalmente, los enfermos del alma, los enfermos del espíritu, los enfermos en querer escuchar la palabra de Dios, peñan de yara ñe, y allá pojanguay ya lleva peñan de yara o yerurea ñande sus mandamientos. Y aquí justamente Pentecostés, después de 50 días, entonces esta gran fiesta que ellos tenían, el Shavuot, en que estamos celebrando la entrega de la ley, la entrega de la palabra de Dios, la entrega de los mandamientos para que tengamos nosotros un lindo camino de comunidad, un lindo camino donde todos verdaderamente podamos realizarnos como personas. Yo no sé, queridos hermanos, qué es lo que nos pasa, que en un país tan pequeño donde podemos, en una familia pequeña, organizarnos bien. Ya tengo ya perder 6-0 en organización política, en organización de iglesia, en organización de familia, en organización de nuestra iglesia, es decir, de nuestra propia comunidad. Nosotros podríamos vivir, pero como suele decir la gente, la Suiza podríamos haber sido de América Latina, que en un tiempo casi llegamos a ser, y creo que llegamos a ser. Los historiadores ahí me van a decir mejor si realmente fue así en tiempo de Carlos Antonio López, gracias también a doctor Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Pero pensemos en la honestidad, queridos amigos. Ya ando de acuerdo una vez hace poco, ¿verdad? Que uno de los diputados decía, si nosotros verdaderamente hacemos bien las cosas, en un año vamos a llegar a ser la Suiza, ¿verdad? Pero este iterei, oye, mondaje este iterei, a ver, entonces ya se calle, ya po beñandella, ya posea, ya posea ella, ¿verdad? Entonces, ya guapemina, ya calculaña, ya muy beñandillara, renondebe, ya yerure, chupeja, ya es beñandillara. Siempre te bomina, ahora pues te bomina, ahora ñembo, yerure, va, eco y catula, ya po, ayepa, la enterobetea, la ñajendu, janguay, ya beneñe, y sobre todo los que están al frente y los que nos gobiernan en este tiempo, ¿verdad? Que aprovechen y que hagan bien las cosas. Entonces aquí, queridos amigos, esta fiesta de Pentecostés, el Shavuot, era la entrega de la ley, era la entrega de los mandamientos del Señor. Porque upea manteco entonces la bellacata ñande peñandera pemba esa pañande yaguatatamba para la yayapota para llegar a un buen destino, ¿verdad? Y luego también, queridos amigos, se agradecía aquí por las primicias de la cosecha. Segundo elemento, tenemos que ser agradecidos, queridos amigos, porque la bondad del Señor para con nosotros es inmensa.
Lo único que nos falta es entonces organizarnos, Yayeporia Juberecó, ¿verdad?, de nuestra misma comunidad y decir, bueno, aquí estamos enfermos, aquí tenemos que solucionar. Estos indígenas tenemos que darle la posibilidad, tienen que vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Aquí nosotros encontramos hermanos nuestros que no tienen remedio, enfermos que no tienen remedio, pero no porque no hay recursos, sino que porque esos recursos se han desviado a los bolsillos o a los bancos, en donde nosotros nos ponemos también como, ahí estamos poniendo nuestros propios intereses, ¿entienden? Y muchas otras cosas. Queridos amigos, tenemos que ser cristianos verdaderos y auténticos. El Señor nos vuelve a mostrar hoy las manos y nos dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Quiere decir que tenemos que apretar el cinto. Tiene que cada uno de nosotros entender que solamente por la cruz, solamente con las marcas y las señales de un empeño, de una lucha, de una buena organización, nosotros vamos a poder salir adelante. Las peñas de ella por donde tumo hay, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, justamente en Jerusalén se hacía esta gran peregrinación que era obligatoria para todos los cristianos, para todos los judíos en ese momento, el famoso hecho, ¿verdad? Pero ¿para llegar a dónde? Para llegar hasta el templo, ser agradecidos. Entonces nosotros, entre comillas, vamos a decir, queridos amigos, pensando, mirando y haciendo también nuestro camino hacia Dios, podamos reflexionar. Nuestro caminar quiere decir siempre esa peregrinación. Ese peregrinar quiere decir que nosotros, en nuestro andar, Haya Machado, en el andar se hace camino, ¿verdad? En el andar se hace camino. Y volviendo la vista atrás se ha de ver las sendas que nunca se ha de volver a pisar. Y entonces tenemos que hacer el camino, pero el camino de Dios. El camino que nosotros vamos abriendo los surcos de nuestra vida, pero con los principios y los valores que proviene del Señor. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialísima, ¿verdad?, para nosotros. Vamos a animarnos y vamos a entusiasmarnos para que el Señor nos bendiga, nos ayude y sobre todo hoy, con la venida del Espíritu Santo, nos sintamos con el dinamismo para renovarnos interiormente, para renovar nuestra iglesia, para renovar nuestra sociedad. Me despido de ustedes en este domingo, en esta gran solemnidad de Pentecostés, y a trabajar, porque tenemos ya el dinamismo dentro de nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.